Hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas, si no la idea más revolucionaria de la historia moderna, los derechos humanos. Vamos a seguirle la pista hasta su origen, una corriente de pensamiento llamada iusnaturalismo moderno, que, es que lo cambió absolutamente todo, nuestra forma de ver la ley, el poder y la sociedad. Y esta es la gran pregunta, ¿verdad? Porque, a ver, hoy nos parece súper obvio que tenemos derechos, pero esta idea es mucho más reciente de lo que nos imaginamos. Así que vamos a hacer un poco de detectives filosóficos para descubrir de dónde sale exactamente este concepto que hoy damos totalmente por sentado. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos un cambio de mentalidad brutal. Luego nos imaginaremos un mundo sin Estado, que es clave para entender todo. Hablaremos del famoso contrato social, de los derechos como una armadura y finalmente cómo todo esto acabó convirtiéndose en las leyes que tenemos hoy. Venga, pues entramos en materia. Lo primerísimo que hay que entender es que antes de la Edad Moderna, la palabra derecho significaba algo completamente diferente. El foco no estaba puesto en la persona, para nada. El centro de todo era el grupo, la comunidad a la que se pertenecía. Fijaos en el contraste porque es que es tremendo. Por un lado, en el mundo clásico, los derechos dependían de si eras noble, clérigo, de tu familia, de tu ciudad. No nacías con ellos, te los daba tu posición. Y de repente, ¡zas!, la visión moderna dice que no, que los derechos los tienes por ser una persona. Punto. ¿Y qué pasó para que todo cambiara? Pues que con el Renacimiento y la Revolución Científica, el ser humano se puso en el centro de todo. Y los filósofos empezaron a repensar el mundo desde cero, pero esta vez con el individuo como protagonista. Esa es la verdadera revolución. Y para construir toda esta nueva teoría, filósofos como Hobbes o Locke propusieron un experimento mental que es fascinante. Vamos a imaginar cómo sería la vida si no hubiera gobiernos, ni leyes, ni sociedad organizada. A esto lo llamaron el estado de naturaleza. Y ojo, que este concepto es la piedra angular de todo el edificio. No es que pensaran que esto existió de verdad, ¿eh? Es un punto de partida teórico, una hipótesis para hacerse una pregunta clave. Si le quitamos a una persona todas las capas sociales, ¿qué queda en esencia? Y la respuesta fue unánime. Queda un individuo libre, igual a los demás, y con capacidad para razonar. Y aquí viene lo bueno. En ese estado de naturaleza, los individuos ya tienen derechos. No se los da ningún Estado, porque es que aún no existe el Estado. Filósofos como John Locke defendían que estos derechos, vida, libertad y propiedad, son inherentes, vienen de serie con nosotros por el hecho de ser humanos, son anteriores a cualquier política. Y aunque la vida y la propiedad son fundamentales, la libertad se convierte en el valor supremo, en la gran protagonista. Para ellos, ser libre es básicamente no depender de la voluntad de otra persona, y por eso, cualquier ley que se cree a partir de este punto tendrá una misión por encima de todas las demás: proteger esa independencia del individuo. Ahora, la pregunta es lógica. Si estos individuos son tan libres por naturaleza, ¿para qué iban a querer montar una sociedad con un gobierno? Pues la respuesta es puramente práctica y racional, para proteger mejor y de forma más segura esos derechos que ya tienen. Esta es la lógica del famoso contrato social. Primero, somos individuos libres. Segundo, nos damos cuenta de que, para estar más seguros, es mejor pactar y organizarnos. Tercero, para eso, cedemos un poquito de nuestra libertad, por ejemplo, el derecho a tomarnos la justicia por nuestra mano, y se lo damos a una autoridad común. Y cuarto, así nace el Estado, pero nace con una misión muy concreta: ser el guardián de esos derechos que ya teníamos. El Estado no los crea, los protege, y su legitimidad depende de que cumpla. Esta nueva forma de ver los derechos dio lugar a una metáfora visual muy potente para explicar qué función cumplen en la sociedad. La imagen de la coraza es perfecta. Los derechos ya no son algo que une a la comunidad, sino algo que protege al individuo de la comunidad y del poder. Son un escudo, una barrera, que crea una esfera privada de autonomía donde nadie, ni siquiera el Estado, puede entrar. Y de esta idea de la coraza se derivan sus tres rasgos definitivos. Son presociales, porque ya los teníamos en el estado de naturaleza. Son inalienables, porque son parte de nuestra esencia, nadie nos los puede quitar legalmente. Y son universales, porque no dependen de dónde nazcas o quién seas, sino de la simple condición humana. Pero claro, esto no se quedó en debates de filósofos en un salón, ni mucho menos. Tuvo un impacto directo, un auténtico terremoto político que inspiró las grandes revoluciones liberales que cambiaron el mundo. Es que aquí se ve la línea directa. En el siglo XVII surgen estas ideas. Un siglo después, en 1776, la Declaración de Virginia las convierte en ley. En 1789, la Revolución Francesa hace lo propio. Y ese mismo espíritu, tras las catástrofes del siglo XX, es el que inspira directamente la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
Y así llegamos al final de este viaje. Hemos visto cómo una auténtica revolución en el pensamiento colocó al individuo y a su libertad en el centro del universo jurídico y político. Este es el gran legado del justnaturalismo moderno. La justificación final del derecho y del Estado es ser una herramienta para proteger ese espacio de libertad. La ley ya no busca crear ciudadanos virtuosos o una comunidad con un único objetivo, sino algo más simple y a la vez más revolucionario: garantizar que cada persona pueda desarrollar su propio proyecto de vida sin interferencias. Y cerramos con esta pregunta, que abre un debate fundamental que llega hasta hoy. Si ponemos todo el énfasis en proteger al individuo con esta coraza, ¿no corremos el riesgo de debilitar los lazos que nos unen como sociedad? ¿Qué pasa cuando el ejercicio de un derecho individual choca con el bien común? Es una tensión que sigue muy presente en nuestros días y que desde luego da para seguir reflexionando.